Hola chicos, vamos a arrancar nuevamente con la clase número 29, clase en la que estamos repasando unidades de longitud, sistema métrico, legal argentino, ¿no? Era lo que habíamos terminado de ver en el PowerPoint anterior. SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino o Sistema Internacional de Medida, ¿sí? O de longitud. Tenemos como la principal unidad el metro. Vimos la historia del metro, cómo fue evolucionando a lo largo de la historia. Y lo que quiero aclarar antes de continuar con este tema es que el sistema métrico, ¿sí? El sistema eh, de longitud que estamos trabajando, me quedé ahí tildado, es un sistema de base decimal, es decir, de base 10. Si recuerdan, en uno de las diapositivas del PowerPoint habíamos hablado que en las antiguas civilizaciones también establecían equivalencias entre las unidades de medida con las que trabajaban las antiguas civilizaciones, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto que para una civilización antigua, 6 granos, que era la menor medida, era equivalente a un dígito, ¿sí? O que 20 dígitos era equivalente a un pie. Como vemos acá, no tenían establecido una base en su sistema de medición. ¿Por qué? Cuando hablo de base, estoy hablando de la cantidad de unidades que agrupan para determinar una nueva unidad. Por ejemplo, acá, si yo voy a hacer un sistema de base 6, yo tendría que haber, o las antiguas civilizaciones, en lugar de decir que 20 dígitos, ¿sí?, determinan un pie, tendrían que haber dicho que 6 dígitos determinan un pie, ¿sí? Ir agrupando de 6 en 6, de 6 en 6, y así podríamos decir que tenían un sistema de base 6. Pero no fue así, porque primero agrupaban de 6 granos para establecer el dígito, después agrupaban de 20 dígitos para establecer el pie, ¿sí? El sistema métrico, ¿sí?, el sistema internacional con el que estamos trabajando, es un sistema de base 10. ¿Qué significa esto? Que para pasar de una unidad de medida a otra, voy a ir agrupando de a 10. Vamos a ver esto. Después vuelvo a copiar esto de acá. Por ejemplo, si yo quiero pasar 1 kilómetro a hectómetros, yo sé que tengo que agrupar 10 hectómetros para tener 1 kilómetro. Si yo quiero 1 hectómetro, necesito agrupar 10 unidades anteriores, es decir, 10 decámetros para obtener 1 hectómetro, ¿sí? Lo mismo para obtener 1 decámetro. Para 1 decámetro necesito 10 metros. Para 1 metro necesito 10 decímetros y así sucesivamente, ¿sí? Vemos que es un sistema de base 10. Al final de la diapositiva habíamos establecido, ¿sí?, la equivalencia de entre metros y cada una de estas unidades, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que 1 metro era equivalente a 10 decímetros. Eso es fácil de ver por lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Necesito agrupar 10 decímetros por 1 metro. Ahora,
Otra de las equivalencias era que para un metro necesito 100 centímetros. ¿Por qué 100 y no 10? Y porque acá tendría potencias de 10. Estoy haciendo 10 veces 10. ¿Sí? Acá la otra equivalencia que vimos era que para un metro, 1000 centímetros. ¿Por qué? Y porque estoy haciendo 10 veces 10 veces 10. ¿Sí? Es decir, 10 por 10 por 10. Bien, pero vamos a ver cómo encontrar fácilmente, ¿sí? O cómo hallar fácilmente la equivalencia entre una unidad con otra. ¿Sí? Al principio habrán visto que yo había copiado algo, ¿no? He copiado una flechita así y aparecía esto. O una flechita así y aparecía esto. Bien. ¿Qué quiere decir esta flechita y qué quiere decir esto de por 10 con el cuadradito o dividido 10 con el cuadradito? Bien, como son potencias de 10, ¿sí? Voy a ir multiplicando de 10 en 10 cada vez que pase de una unidad a otra, pero en este sentido, ¿no? Si voy de izquierda a derecha, cada vez que pase de una unidad a otra, yo tengo que multiplicar por 10, ¿sí? Por eso lo que habíamos dicho al principio, 1 kilómetro son 10 hectómetros. ¿Por qué? Porque multipliqué por 10. Entonces ahí puedo pasar de kilómetros a hectómetros. Pero si quiero pasar al revés, de hectómetros a kilómetros, ¿cómo hago para que 10 se transforme en 1? Y en lugar de multiplicar por 10, divido por 10. ¿Sí? Entonces, estas flechitas lo que me indican es qué es lo que tengo que hacer, si multiplicar por 10 o dividir por 10. ¿Sí? Si quiero pasar de una unidad más grande y encontrar la equivalente utilizando una unidad más pequeña, lo que hago es multiplicar por 10. Voy de izquierda a derecha. Y si quiero una medida que está expresada en una unidad pequeña, encontrar la equivalente expresada por una unidad más grande, es decir, voy de derecha a izquierda, sentido contrario a lo que escribimos, ¿no? Nosotros siempre escribimos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón. Entonces, si voy en el sentido contrario, lo que tengo que hacer es dividir por 10. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me indica la flechita. Por 10. ¿Y esto que aparece acá, este cuadradito, qué es? El cuadradito son las potencias de 10. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo quiero pasar de kilómetros a decámetros, por ejemplo, recuerden que siempre que voy de izquierda a derecha, multiplico por 10. Pero ¿cuántas veces voy a multiplicar por 10? Porque yo me tengo que detener en cada una de estas unidades. Acabo por 10 y acabo por 10. Multipliqué 2 veces por 10. Eso es lo mismo que poner 10 al cuadrado. ¿Sí? Es decir, que la potencia me va a indicar la cantidad de unidades que yo me voy a desplazar. ¿Sí? Vamos a hacer ahora unos ejemplos para que quede más claro todavía. Vamos a suponer que yo tengo una medida, 1,5 kilómetros, ¿sí? Pero yo quiero saber a cuánto equivale en decímetros. ¿Sí? ¿A cuántos decímetros es equivalente un kilómetro y medio? ¿Sí? 1,5 kilómetros. Bien, entonces, primero voy a poner la medida que quiero transformar. ¿Sí? En realidad no transformar porque la medida va a ser siempre la misma. Por más que vayamos a ver después diferentes números, la medida es la misma. Es lo mismo decir
un metro que 100 centímetros, ¿sí? El 1 y el 100 son distintos, obviamente, pero representan la misma longitud. Si uno mide un metro o mide 100 centímetros, es lo mismo. Bien, 1,5. Después me fijo, quiero pasar de una unidad mayor a otra menor. Si tengo en cuenta esta tablita, estoy acá y quiero pasar acá. Estoy yendo de izquierda a derecha, entonces ya sé que tengo que multiplicar por 10. ¿A qué potencia? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 10? Bueno, me fijo. De kilómetros a decímetros. Tengo 1, 2, 3, 4. Es decir, 10 a la cuarta. Tengo que multiplicar 1,5 4 veces por 10. Obviamente esto es fácil, ¿no? Las potencias decimales. La potencia que indicaba cuando la base era 10. ¿Cuántos ceros voy a tener? Entonces, 10 a la cuarta van a ser 1, 2, 3, 4. 10.000. 10.000, ¿no? 10 por 10 por 10 por 10. 10.000. Bueno, 1,5 por 10.000. 1, 2, 3, 4. Está bien, ¿no? 1, 2, 3. No, me comí. Me pasé uno. Ahí estamos. ¿Sí? 15.000. Entonces ahí encontramos el equivalente a 1,5 kilómetros. 1,5. Vamos a concluir acá. Kilómetros es equivalente a 15.000 decímetros. Pasamos de kilómetros a decímetros. Bien, vamos con otro ejemplo más. Vamos a borrar esto también. Yo quiero pasar de, o encontrar el equivalente a 2 centímetros. Lo quiero pasar a decámetros. Entonces, a 2, que es la unidad en cuestión, me fijo, de centímetros quiero pasar a decámetros. Estoy acá y quiero llegar acá. Estoy moviéndome o desplazándome de derecha a izquierda. Es decir, que voy a dividir por 10. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. 10 al cubo. Entonces esto es 2 dividido 10 al cubo, 1000. ¿Y eso a qué es igual? 0,002. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Concluimos y decimos que 2 centímetros es equivalente, es igual a 0,002 decámetros. Bien. Voy a poner un ejemplo más, pero lo vamos a poner en alguna situación problemática que les ayude también a comprender las actividades que van a tener que resolver después. ¿Sí? Agarré esto que tengo a mano, me queda más prolijo. Vamos a suponer lo siguiente. Disculpen que les dé la espalda. Vamos a suponer, bueno, no creo que haya quedado perfecto, pero bueno, vamos a suponer que es un rectángulo, ¿no?
Vamos a suponer lo siguiente. Me compré un campo de forma rectangular, ¿sí? Yo sé que tiene 20 metros de fondo y 3 kilómetros de frente, ¿sí? Quiero alambrarlo, así que quiero saber cuántos metros de alambre necesito comprar para poder alambrar el terreno. Entonces acá tenemos un caso particular en donde tenemos que calcular el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica, ¿no? O de una figura en general. Entonces, voy a tener que sumar todos los lados. Como esto es un rectángulo, ya sé que este lado del campo también mide 20 metros y que este otro frente del campo mide 3 kilómetros. Entonces, va a estar bien si yo hago 20 más 3 más 20 más 3 y pongo que el perímetro es 46 y voy a la ferretería y le digo, o al corralón, y les digo, quiero 46 metros de alambre. ¿Me va a alcanzar? Y no, porque acá ¿qué medí? Medí metros y kilómetros, entonces, ¿el resultado qué es? ¿Son 46 metros? ¿Son 46 kilómetros? ¿Son 46 algo? ¿Pies? No sé. Justamente porque está establecido en diferentes unidades de medida. ¿Sí? Un lado está medido en metros y otro en kilómetros. Entonces, no puedo medir metros con kilómetros o, no sé, decámetros con centímetros, kilómetros con milímetros. No se puede. Tenemos que medir todo en una misma unidad. Entonces, o mido todo en kilómetros o mido todo en metros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el del corralón me dice, no, no me digas cuántos kilómetros, porque no, la verdad no puedo medir kilómetros. Vení y decime cuántos metros de alambre necesitas. Bueno, entonces, como tiene problemas con la unidad de kilómetros, el del corralón, digo, bueno, voy a medir todo en metros. Entonces, tengo que encontrar a cuántos metros equivalen 3 kilómetros. Estoy acá y quiero llegar acá. Entonces, 3, que es la unidad que quiero pasar, 3 kilómetros. Como estoy yendo de izquierda a derecha, voy a multiplicar por 10. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. O sea, 10 al cubo. Eso es igual a 3 por 1000. Y eso es igual a 3000. O sea que ya sé que 3 kilómetros es equivalente a 3000 metros. ¿Sí? Yo sé que algunos habrán dicho eso sale más directo, profe, sí. Pero bueno, lo estamos haciendo de esta manera para cuando los valores empiecen a modificar. ¿Sí? Entonces, quizás ahí no queda tan claro y tengo que recurrir a este método. Bueno, entonces ahora sí puedo calcular el perímetro. Puedo calcular todo en metros. ¿Qué voy a tener? 20 metros. Y es siempre importante poner la unidad, ¿sí? Para saber si tengo que pasar algo o no. Más 3000 metros. Más 20 metros. Más 3000 metros. ¿A qué es igual el perímetro? 6040 metros. Se ve medio chiquitito, pero bueno, se ve. 6040 metros. Sé que algunos van a decir, profe, pero ya vimos la fórmula del perímetro, es 2 por el lado mayor más 2 por el lado menor. Bárbaro. Lo usan también, llegan a lo mismo, ¿sí? Pero como lo que me interesa acá es el trabajo de unidades de medida, si usan o no la fórmula acá,
es indistinto, siempre y cuando lleguen al resultado. Si se acuerdan que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura, basta y sobra. Ahora bien, vamos a suponer acá este mismo problema. Sí, voy a copiar acá el costadito. Pero ahora en lugar de metros, el del corralón me dice, no, a mí tráeme la medida en kilómetros. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Pasar 20 metros a kilómetros. Sería lo contrario ahora, ¿no? Estaría en metros, que son 20, y quiero pasar a kilómetros. Entonces, vengo acá. 20, como voy a pasar de una unidad que está más a la derecha por otra que está más a la izquierda, voy a dividir por 10. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3 veces. O sea que voy a hacer 20 dividido 1000. Y eso me da, lo voy a copiar acá abajo, 0,02 kilómetros, ¿no? Ahí tengo la equivalencia. 20 metros es equivalente a 0,02 kilómetros. Entonces, si voy a calcular el perímetro, pero en kilómetros, ¿qué voy a hacer ahora? Y voy a sumar 3 kilómetros más 0,02 kilómetros más 3 kilómetros más 0,02 kilómetros. Y eso me da en total 6,04 kilómetros. ¿Sí? ¿Se llega a ver? No se llega a ver. Bueno, pongo el resultado acá arriba. 6,04 kilómetros. Entonces, con esta situación problemática, si tengo que comprar alambrado y tengo que pedirlo en kilómetros, sería 6,04 kilómetros. Y si lo tengo que pedir en metros, sería 6.040 metros. Borro esto, si nos quedamos con esos dos datos. ¿Y pero cuál está bien, profe? Ambos son medidas equivalentes. Miren, si ahora a 6.040 metros lo quiero pasar a kilómetros, estaría haciendo lo mismo, ¿no? Estaría dividiendo por 10 3 veces. Es decir, me queda 6.040 dividido 1000. Y 6.040 dividido 1000 es 6,04. ¿Sí? Son medidas equivalentes. Bien, chicos. Acá les di un ejemplo de una situación problemática, de cómo pasar de una unidad a otra, pero en síntesis, vamos a hacer la síntesis de esta clase, tenemos que saber que nuestro sistema de longitud, el sistema métrico, ¿sí? El sistema internacional, es un sistema de base 10, de base decimal. Si yo quiero hallar el equivalente de una unidad medida en una magnitud o en una unidad grande a otra más pequeña, ¿sí? A otra unidad que se utiliza para los valores más pequeños, tengo que multiplicar por 10 la cantidad de veces, o la cantidad elevado, ¿no?, a la cantidad de unidades que me voy a desplazar. Por eso es importante acordarse de esta tablita. Y si voy en el sentido inverso, si quiero hallar en una unidad más grande una longitud pequeña, es decir, me desplazo de derecha a izquierda, en lugar de multiplicar por una potencia de 10, voy a dividir por una potencia de 10. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Que es importante recordar que no podemos sumar longitudes que estén medidas en diferentes unidades. ¿Sí?
no puedo sumar metros con hectómetros, decámetros con decímetros. Todo lo que todas las longitudes que yo vaya a sumar o restar, tienen que estar en una misma unidad de medida. ¿Sí? Acá vimos un ejemplo de un problema en donde metimos algo de geometría ya. ¿Sí? Tenemos que recordar la definición de perímetro. Si recuerdan las formulitas, bárbaro. Si no recuerdan las fórmulas, no me interesa que repitan como loros la fórmula del perímetro de un rectángulo, por ejemplo, que fue la figura con la que trabajamos acá. Pero sí me interesa que sepan el concepto de perímetro, conozcan el concepto de perímetro, y saber que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. ¿Sí? Entonces van a llegar, si ustedes saben ese concepto, conocen esa definición, van a poder resolver el problema por más que no recuerden la formulita. ¿Sí? La formulita en este caso me simplifica un poco la operatoria, ¿sí? la operación. ¿Estamos? ¿Por qué puse este ejemplo? Porque ahora cuando les comparta las actividades, tienen que trabajar esto de pasar de una unidad a otra, en el primer punto. Y en el segundo aparecen ya problemas geométricos en donde interviene el perímetro de las figuras. ¿Sí? Bien, espero que haya quedado claro. Espero que les haya gustado también y les haya servido el PowerPoint que vimos en el video anterior. Bueno, los voy a dejar ahora para que continúen con las actividades. Y cualquier duda o consulta saben que por Instagram, al Instagram que ya conocen, me pueden mandar sus dudas. Y cualquier cosita, armamos un nuevo video para despejar todas las dudas que vayan surgiendo. ¿Sí? Abrazo grande y hasta el próximo video.